Buenos días a todos, bienvenidos a un webinar más de Fundamentality. Como ustedes saben, esta es la secuencia donde hemos estado hablando de agilidad. Este es nuestro tercer webinar sobre el tema, entonces vamos a dar continuidad con ello. De verdad les agradecemos muchísimo el que se conecten una vez más. Ya vi por ahí en el chat que tenemos gente de Bolivia, en nuestros registros teníamos gente de Guatemala y México, comúnmente se conectan con nosotros de toda Latinoamérica. Agradecemos que estén tan interesados en este tema y que compartan con nosotros sus experiencias. En un ratito más vamos a hacer un recap de lo que hemos visto para los que son nuevos o es el primer webinar al que se están conectando y por supuesto van a poder ir poniendo ahí sus dudas sobre la información que vayamos presentando. Para los que ya han estado con nosotros en las series anteriores, obviamente van a poder preguntar también de los temas anteriores, aunque en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en la competencia de agilidad. Listo. Como les decía, esta es la serie de webinars de gestión ágil como ventaja competitiva en tiempos turbulentos. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Les vamos a dar algunos temas o algunos tips o elementos claves para que ustedes puedan, a través del modelo de gestión, moverse hacia una organización ágil. Entonces, estos tips están realmente probados a nivel global y por eso es que los manejamos como secretos, porque muchas organizaciones de pronto confunden agilidad con temas de Scrum o con temas de proyectos ágiles y la realidad es que nosotros lo que estamos buscando es el desarrollo de competencias que necesita tener una organización para poderse mover a una gestión ágil. Muchos de nosotros o de nuestras organizaciones el día de hoy por tradición se encuentran en una gestión pues muy de pronto moderada o muy tradicional y debido a los cambios que está teniendo el mundo de los negocios actualmente necesitamos movernos hacia una gestión ágil, ya no podemos estar en la gestión tradicional y por eso es que estamos abordando este tema en estos webinars. En las versiones anteriores estuvimos respondiendo a ciertas preguntas que tenían que ver por qué la agilidad tiene sentido, por qué agilidad en sí, qué tan ágiles somos, qué puedes hacer y por dónde empezar. Hablamos en términos generales de por qué era importante tener una gestión ágil en el mundo en crisis y también en el webinar anterior, en la parte 1 de secretos, lo que vimos fue específicamente la competencia de velocidad. En la competencia de velocidad, de lo que estuvimos revisando es ya qué se podía hacer para hacer que tu gente tome decisiones ágiles y veloces y que tengan un marco de actuación donde ellos puedan empezar a colaborar de manera libre con la organización, teniendo muy en claro cuál es el propósito o el objetivo de la misma. Entonces vamos a continuar el día de hoy con la segunda competencia. Pero antes de eso, me gustaría comentarles quiénes vamos a estar en este webinar el día de hoy. Ya nos conocen por las sesiones anteriores, sin embargo, le voy a pedir a Sergio Seáñez, nuestro socio director de Fundamentality, además experto en temas de agilidad organizacional, que nos ayude a presentarse brevemente. ¿Nos ayuda, Sergio, por favor? Claro, Mariana. Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo. Veo aquí ya algunos saludos. Buenos días, Pedro, Pepe, Richard desde Bolivia, buenos días a todos. Creo que algunos ya me conocen, ya hemos estado en algunos webinars, solo quería dar un poco más de información sobre mí. Esta es una foto de mi familia, soy casado, tengo 2 hijas y estas son las últimas vacaciones que tuvimos cuando podíamos todavía viajar. Entonces, bienvenidos de nuevo, gracias por estar con nosotros. Les pido por favor que comenten en nuestras redes y que compartan todo lo que estamos haciendo, que es sin costo y es para ayudarlos en este momento de crisis a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo les recuerdo, soy Mariana Bustos, soy directora de soluciones de negocio en Fundamentality y también, bueno, ya di un poco más de mi currículum en sesiones anteriores. Esta vez quiero presentarles también un poco quién soy yo. Como bien lo decía Sergio, una de mis pasiones es viajar también. En este caso, bueno, yo soy soltera, pero estoy acompañada de mi familia casi siempre y quería compartirles un poquito de los momentos y de mi pasión que también tengo por la fotografía y por tener ahí capturas de momentos o instantes que nos ayudan a tener experiencias interesantes. Entonces esa soy yo, no voy a ahondar más en el tema, con algunos otros ya me he presentado en ocasiones anteriores, así que
vamos a seguir adelante. Hoy nos vamos a enfocar en la competencia de agilidad y vamos a estar preguntando o respondiendo a estas tres aspectos. ¿Qué tan ágiles somos? ¿Qué puedes hacer? ¿Y por dónde empezar? Ahí han estado sus principales dudas. Creo que algunos de ustedes ya nos hicieron llegar comentarios sobre la metodología de Performance Triangle, que creo que les queda bastante clara, pero las dudas regularmente ya van en la aplicación de la metodología. ¿Cómo puedes empezar a mover a tu organización a una gestión ágil? Entonces nos vamos a enfocar mucho en eso. Les pido nuevamente, por favor, que vayan haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que cuando abramos este foro o esta parte del webinar, ya tengamos por ahí todas las inquietudes que ustedes tengan y podamos resolverlas y tratar de aterrizar toda esta metodología al día a día que viven sus organizaciones. Vamos a hacer una recapitulación de qué es The Performance Triangle y para esto le voy a pedir a Sergio que nos ayude a resumir en términos generales qué es, que nos dé un resumen de lo que vimos en la competencia de velocidad en el webinar anterior y que nos ayude un poquito más adelante a empezar a profundizar en la competencia de agilidad. Muchas gracias, Mariana. Como recuerdan, platicamos en sesiones anteriores que para poder tener éxito en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, se requieren tres competencias. Estas tres competencias las estamos viendo aquí en tres colores diferentes: amarillo al centro, rojo a los lados del triángulo y morado y morado en las puntas. ¿A qué nos referimos? En el webinar anterior hablábamos de la competencia que está en el centro de todo, que son las personas, que es la capacidad de la gente para poder enfocarse en lo que es importante, para poder poner todo su talento al servicio de la organización. Entonces, arrancamos por el centro, la competencia de velocidad, que es la capacidad de las personas de tomar decisiones de forma rápida y correcta. En este segundo webinar, que sería prácticamente el tercero, nos vamos a enfocar en la parte morada, en la parte de agilidad. ¿Qué tan ágil es tu organización para detectar desafíos en el mercado, desafíos internos? ¿Y qué tan ágil o rápida es para adaptarse a estos? Y aquí nos vamos a meter a tres temas, que es cultura, liderazgo y sistemas, donde el sistema que tú generas junto con el estilo de liderazgo van moldeando la cultura organizacional. Y lo que buscamos es que esto sea consciente para ti, para que puedas moldear la cultura que quieres y tengas esa agilidad para en un mundo tan cambiante, tan turbulento, seas capaz de adaptarte rápidamente. Y por último, la competencia de resiliencia, que está en la parte roja, donde los tres elementos son, número uno, la colaboración, que es esa capacidad que tiene tu organización para trabajar más allá de en equipo, para trabajar entre áreas, para trabajar entre personas, pero mucho para compartir conocimiento, experiencias y habilidades. Y que esta colaboración se pueda dar sin fronteras y de forma automática en tu organización. La segunda parte son las relaciones, y esta es la capacidad que tienes para relacionarte internamente y externamente. ¿Qué tan buenas relaciones generas dentro de las áreas, dentro de tu organización con las diferentes áreas y fuera con los diferentes stakeholders, con accionistas, con clientes, con proveedores, con autoridades? ¿Qué tan bueno eres para hacer esto? Y por último, el propósito, que en la era del conocimiento en la que estamos hoy, las personas lo que buscan es ese propósito, es darle sentido a lo que hacen. Entonces, con estas tres, lo que se genera es la competencia de resiliencia. Si retomamos, es velocidad, que está en las personas en la parte amarilla, agilidad, que está en las puntas del triángulo en la parte morada, y resiliencia, que está en la parte roja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso, como bien decía Mariana, que ahorita vamos a empezar a encontrar algunos pasos, es detectar la parte roja que tienes del lado izquierdo de tu pantalla, que es las interferencias. ¿Qué no está permitiendo hoy que tú avances al siguiente nivel? Perdón, y que seas lo suficientemente ágil. Entonces, lo primero es detectar esos problemas que tiene tu organización que te limitan, para después trabajar con la parte verde, que es el potencial. Entonces, seguimos trabajando con la hoja o el esquema que empezamos desde el primer webinar, donde es encontrar qué te está limitando. Entonces, vamos a seguir trabajando ahí, vamos a seguir generando ideas, y ahora en este webinar nos enfocamos en la parte morada, que es la competencia de agilidad. Muchas gracias, Sergio.
En el webinar anterior, me gustaría nada más hacer un resumen. Detectamos que es súper importante eliminar las interferencias primero y antes que eliminarlas, detectarlas, porque muchas veces las organizaciones no queremos ver que tenemos ciertas formas de actuar en nuestro día a día que limitan a nuestros colaboradores. Entonces, a veces hacemos todo un programa de capacitación que al final de año, después de implementarlo, nos damos cuenta que no cumplió con los objetivos. Y a veces decimos el entrenamiento no funcionó. La realidad es que no funcione, es que no estaba enfocado en eliminar lo que la gente necesita o quitar las interferencias que no están permitiendo que la gente fluya de manera continua y que pueda realizar sus actividades de forma sencilla, ágil y fácil. Entonces, punto número 1, quitar interferencias. Adelante, Sergio. Sí, les iba a comentar, ahorita en el taller que teníamos anterior, tú sabes, estábamos trabajando con una empresa en Chile, con la cual ya estamos en todo un proceso de transformación vía online. Platicábamos precisamente de esto que dice Mariana y ellos decían, ¿qué significa una interferencia? Y uno de los ejemplos que pusimos fue preguntarles cuál es el mejor futbolista de Chile. Y ellos hablaban de un Alexis, la verdad yo de fútbol no sé mucho. Entonces yo les decía que yo podía tirar mejor un penal o un tiro libre que Alexis a la primera, sin necesidad de hacer práctica, sin necesidad de estudiar y con una sola oportunidad. Ellos me decían que era imposible y yo le decía, la única forma es si tú le pones a él un balón de piedra de 20 kilos para que tire el penal y a mí me pones un balón normal. Como lo haga, él lo va a hacer mal, no se va a mover el balón y se va a quebrar el pie y va a entrar en frustración porque alguien sin capacidades va a hacer lo mejor que él. ¿Qué sucede? Eso es la interferencia. Y muchas veces nos pasa en las organizaciones que ponemos barreras a través de nuestros procedimientos, a través de las reglas, a través de la no colaboración, donde alguien dice, ese cliente es mío, no hables con él porque se lo manejo yo cuando estabas a punto de vender. No, tú no vayas a hablar con la gente de recursos humanos porque esos de recursos humanos no nos ayudan. Esas son las interferencias que se vuelven esos balones de piedra que no permiten que la gente haga su trabajo. En la medida que somos capaces de identificarlas para trabajar en ellas y eliminarlas, es en la medida que tu personal va a empezar a dar su mayor desempeño. Entonces, no es algo que solo pasa en México, pasa prácticamente en todas las organizaciones y les digo, hoy lo estábamos viendo precisamente con una empresa en Chile en la mañana. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, hablando de interferencias y lo que decías ahorita de que la gente pueda dar su mayor desempeño, ahí fue donde abordamos la competencia de velocidad. El cómo habilitas a las personas de tu organización a que sean conscientes del impacto de sus acciones, que estén enfocados en lo que realmente importa, que tengan confianza en las capacidades que tienen ellos y en las que tienen sus colaboradores para el cumplimiento de objetivos y que además puedan fluir libremente. Vimos también que para que una persona pueda dar su máximo potencial debe tener las competencias necesarias para poder cumplir los desafíos a los que se presenta o a los que se enfrenta en la organización. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona tiene competencias muy altas y los desafíos que tiene su función son muy bajos, regularmente esta persona cae en un estado de aburrimiento. Y aunque sea alguien muy competente, realmente no va a fluir, no va a estar en una zona de hiperconcentración y no va a dar su máximo desempeño. ¿Por qué? Porque su puesto no lo requiere. Y de manera contraria, si la persona tiene desafíos muy altos en su posición, pero tiene cero competencia para enfrentarlos, cae en un estado de ansiedad, de miedo, donde tampoco fluye, porque no tiene la competencia o la capacidad de poder cubrir esos desafíos. Por eso es muy importante. Otro secreto que vimos en la competencia de velocidad es que como líderes nos enfoquemos a tratar de identificar en dónde están estas personas, que hoy en día en tiempos de crisis es importante escuchar a tu personal y entender que hay muchos desafíos y muchos retos que están haciendo ruido en las personas todo el tiempo, que los desenfocan y los desequilibran. Entonces es muy importante enfocarnos en esto para generar un marco de acción y un contexto donde la gente se pueda mover libremente, pueda tomar decisiones y estar enfocada completamente en el logro de resultados. Hasta aquí voy a cerrar con el resumen y vamos a entrar ya directamente al tema que nos atañe el día de hoy, que es agilidad. Una vez más, me gustaría
reforzar qué no es agilidad como competencia. Nos hemos enfrentado mucho a organizaciones que están tratando de moverse a modelos ágiles y que están centrando proyectos en Agile Scrum. Agile Scrum es una herramienta de administración de proyectos que permite que sean ágiles. Sin embargo, esto no significa la competencia de agilidad. Sergio, ¿tienes algún otro ejemplo donde de pronto las organizaciones confunden qué es agilidad organizacional? Sí, Mariana, muchas veces lo que tratan es hacer las cosas más rápido. Agilidad tampoco es simplemente hacer las cosas más rápido. Agilidad va mucho más allá de hacerlo rápido. Agilidad va a hacerlo bien y a hacerlo necesario. Muchas veces hacemos muy rápido lo que no tenemos que hacer. Entonces, lo primero que te dice agilidad es que puedas detectar lo que tienes que hacer, los desafíos. Entonces, las herramientas que hay hoy, que son, según esto, para agilidad, realmente lo único que hacen es acelerar las cosas, pero el problema es que no están detectando la necesidad correcta. Entonces, agilidad no es tampoco implementar una herramienta, agilidad no es tampoco tener un software, agilidad no es tampoco tener un sistema informático para trabajar. Va mucho más allá de eso. La competencia de agilidad va relacionada directamente a la capacidad que tiene una organización de detectar desafíos o cambios en su entorno interno y externo, su capacidad de adaptarse en el menor tiempo posible y poder salir exitosa ante cualquier desafío, con un alto desempeño, con alta innovación y que sea realmente sustentable a lo largo del tiempo. Eso es agilidad, va mucho más allá. ¿Puedes usar Scrum como una herramienta de proyecto? Sí. ¿Puedes usar Design Thinking? Sí, como una herramienta de creatividad. Hay muchas cosas, pero realmente aquí lo que buscamos es una transformación personal y organizacional que permita a las empresas, a los organismos, realmente adaptarse a las necesidades de su entorno y ser totalmente exitosas en el menor tiempo posible. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Vamos a entrar específicamente entonces a la competencia de agilidad para que nos ayudes a entender cuáles son los elementos que necesitamos desarrollar para empezar a movernos hacia esta competencia. Claro, Mariana. Lo primero es, tenemos que garantizar que tenemos una cultura donde hay sabiduría colectiva. Y tal vez el término alguien puede decir, está medio raro. La verdad es que no, la verdad es que hemos perdido la capacidad de generar un conocimiento colectivo. La sabiduría colectiva significa cómo logras que un grupo de personas enfocadas en un objetivo común tengan claro qué creencias son importantes, qué valores debe tener en consideración, qué conocimientos y qué comportamientos debe tener. Esto lo que genera es un entendimiento común, que genera una sabiduría colectiva y una capacidad de transmisión de esta sabiduría colectiva. Entonces, lo primero es, tienes que lograr que tu cultura realmente genere ese proceso donde todos se contagian de un elemento positivo que los lleva a dar resultados. El siguiente punto es la parte de sistemas. Si me ayudas, Mariana, porfa, gracias. En la parte de sistemas lo que buscamos, aquí no es un software, aquí no es un sistema de gestión como un sistema de calidad, por ejemplo. Aquí de lo que hablamos es que generes el juego de reglas, de herramientas, de rutinas que permitan generar una retroalimentación constante de lo que pasa en tu organización y en tu entorno. Que puedas generar la información necesaria de lo que está pasando para que entonces el liderazgo pueda tener la información correcta y oportuna para tener las conversaciones adecuadas con su gente. Entonces, si te fijas, cuando hablamos de sistemas, hablamos mucho más de un sistema simple de software, de una herramienta o de un sistema de gestión. Hablamos realmente de todo el proceso de management de tu organización que te permita generar información a tiempo y correcta. Y en la parte del liderazgo, lo que buscamos es que a través de esta información de retroalimentación, esta información constante, pues el liderazgo pueda tener las conversaciones adecuadas con la gente. Y entonces lo que buscamos son esas interacciones entre el liderazgo y las personas donde se puedan ver los temas adecuados. Se puede hablar de propósito, se puede hablar de desempeño, se puede hablar de enfoque, se puede hablar de ruido y realmente a través de información clara. Cuando hablamos de sistemas también,
Lo importante no es que la información baje, y en eso nos hemos preocupado todas las organizaciones. Lo importante es que la información suba. La información real, lo que realmente está pasando a tu organización, no se da en la sala de juntas del piso ejecutivo. Se da en campo, se da en el mercado, se da con la gente. En la medida que tú seas capaz de generar un sistema para que esta información suba, el liderazgo va a poder interactuar mejor por las personas y juntos ese liderazgo y esos sistemas te van a generar la cultura adecuada. La cultura se va a volver una consecuencia por esa sabiduría colectiva que se genera a través del sistema y liderazgo. Que también es importante que la cultura es uno de los principales bloqueos que existen en una organización. ¿Por qué? Por esas frases comunes que vemos de, si yo sufrí para aprender, que sufra. Si yo me tardé 20 años aprendiendo el proceso, pues que se tarde lo mismo. Eso lo único que está generando es volver totalmente ineficiente tu proceso. Y en la cultura lo que tiene que generar ese liderazgo y ese sistema es esa capacidad de generar una sabiduría colectiva donde todos comparten objetivos, donde todos comparten creencias y al final todos están conectados con el mismo propósito. Todo esto tiene que estar en balance y en la medida que tú seas capaz de generar esta agilidad, vas a poder generar estabilidad. Que es importante que no nada más es hacerlo ágil, sino que se vuelva un proceso que sea estable para el crecimiento. Entonces es todo un desafío cómo vas seteando tus sistemas para generar información para el liderazgo y que juntos generen la cultura. ¿Qué vemos? Que muchas veces, y esto también lo platicábamos en el taller de hoy temprano, vemos que los sistemas, les voy a poner un ejemplo, en dos deportes, fútbol americano y fútbol soccer. ¿Qué pasaría si hoy le dijéramos a un equipo de fútbol soccer que se va a ir a jugar a un campo de fútbol americano con las reglas de fútbol americano, con un coach de fútbol americano? Generaríamos un proceso totalmente ineficiente porque el jugador de soccer está acostumbrado a que su coach no le hable durante todo el partido. En el medio tiempo le pega algunos gritos en algún momento, pero el jugador es libre, es ágil, es capaz de tomar decisiones. En el fútbol americano, el jugador está acostumbrado a que el coach esté dentro del partido todo el tiempo, a que esté tomando decisiones. Las reglas están diseñadas para eso. Entonces, si tú cambiaras jugadores de americano y los metieras a soccer y al revés, sería un desastre. Y en nuestras organizaciones es lo que pasa. Tenemos un estilo de liderazgo para jugar fútbol americano, pero lo tenemos en un equipo de soccer. Y tenemos un equipo de soccer para jugar en una cancha de soccer, jugando en una cancha de americano. Entonces se vuelve todo un desastre donde nadie entiende qué pasa y que se genera una cultura totalmente inestable o una cultura infectada. ¿Por qué? Porque la gente no se relaciona, no colabora de la forma en que todos esperamos. Entonces, aquí lo más importante es entender el entorno en el que opera tu organización para después empezar a trabajar en el liderazgo y sistemas que nos van a generar un proceso cultural adecuado. Y esta parte me parece sumamente interesante, Sergio, porque nos hemos encontrado con algunas organizaciones que incluso los valores que tienen escritos y pegados en todas las paredes de la organización, la gente los interpreta de diferente forma. Y creo que aquí es importante reforzar a lo que nos referimos con sabiduría colectiva, que muchas veces nuestros colaboradores tienen diferentes percepciones o diferentes interpretaciones de lo que como organización estamos buscando y damos por hecho que todos entienden lo mismo. Y de pronto vemos organizaciones que están tratando de implementar mejores prácticas y que incluso es en el mejor de los casos, porque también hay empresas que tienen diferentes sitios de operación y cada empresa funciona como un ente diferente, como si no estuvieran asociados unos con otros. Totalmente de acuerdo. Es un gran desafío poder generar esa sabiduría colectiva que pueda correr a lo largo y ancho de la organización. Y como dices, uno de los principales temas es que lo que está arriba no baja, lo que está abajo no sube. Lo que está a la izquierda no se habla con la derecha y lo que está a la derecha no se habla con la izquierda. Entonces, el liderazgo y los sistemas son responsables de crear esos, por llamarle de alguna manera, caminos para que haya esa conexión entre las diferentes áreas y personas dentro y fuera de la organización que generan esa sabiduría colectiva. Entonces, es todo un proceso. La verdad es que se ha pensado que agilidad es simplemente copia las herramientas de Scrum, como tú bien decías, que eso, la verdad es que son simples y efectivas,
pero Scrum pierde muchos elementos como estos que estamos hablando. Y entonces metes una herramienta de agilidad y le das agilidad a la organización, pero no le das las creencias y las competencias, y entonces, ¿qué tiende a suceder? Que vas y te estrellas. ¿Por qué? Porque agarras mucha velocidad, pero no eres capaz de mantener estabilidad. No eres capaz de mantener el movimiento rápido, estable, y te caes, te tropiezas, chocas. Por eso es tan importante que sea un proceso holístico, donde la agilidad venga acompañada de velocidad y control y venga acompañada de resiliencia y sustentabilidad. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, veía ahorita que decías que te chocas contra la pared. Uno de los casos muy claros que hemos visto con personas que están tratando de generar proyectos ágiles o enfocados en la metodología de Agile Scrum, es que de pronto se empiezan a enfrentar a todas estas interferencias, tanto en cultura, sistemas y liderazgo. Ejemplo, están tratando de generar un proyecto ágil, pero la realidad es que la cultura de la organización es de no innovación, por ejemplo. O sea, no quieren hacer cosas diferentes y de pronto empieza el liderazgo a cuestionar constantemente, ¿y eso cómo va a funcionar? Si lo hemos hecho así todo el tiempo, ¿por qué tendríamos que migrar ahí? Y entonces el liderazgo empieza a bloquear incluso el proyecto. Y a nivel sistema nos encontramos con organizaciones que su manera de gestión es que todo va a través de autorizaciones, de incluso una requisición de un tema y el proceso tarda meses enteros en ser autorizado y entonces un proyecto de agilidad o un proyecto basado en Scrum no funciona. ¿Por qué? Porque la organización en tanto a cultura, liderazgo y sistemas no está preparada para moverse ágilmente. Y lo único que hacen es ir bloqueando los proyectos y generar un sentimiento de frustración en los equipos que están tratando de implementarlos. ¿Qué está pasando hoy? Que entonces tenemos un entorno de este lado, como decíamos, que es un entorno de alguna manera, aquí abajo era estable, aquí arriba era volátil, y aquí arriba era control, y aquí era habilitador. ¿Qué sucede? Que estamos viviendo en un mundo volátil y estamos tratando de ser unos líderes que controlan. Entonces, esto no va a funcionar. Lo que tenemos que empezar a hacer es que en la medida que vivamos en un mundo volátil, podamos ser capaces de habilitar a nuestra gente. Entonces, creo que eso es lo que de alguna manera está pasando, que seguimos, como les decía, y voy a utilizar el ejemplo que les puse ahorita, seguimos siendo ese coach de fútbol americano que controla cada decisión, cada segundo, cada paso y que quiere tiempos fuera cada 5 minutos para estar dando órdenes en un mundo de fútbol soccer, donde se requiere libertad y toma de decisiones individuales. Entonces choca, no funciona. Y eso es lo que está pasando con las empresas con las que hemos trabajado, Mariana, que tú decías, que generan procesos ágiles, pero al final la cultura no la logras cambiar. Y entonces empieza a chocar, porque por un lado le dices, sé libre, toma decisiones, tú haz el tiro libre, tú tira el penal, pero por otro lado es, yo decido, yo te digo cuándo, espérame, es totalmente contradictorio. Y eso creo que lo hemos visto en más de 5 organizaciones últimamente. Creo que es un tema muy común cuando se habla de agilidad. Muy bien. Te decía que iba a avanzar, Sergio, para empezar a enfocarnos en cada una de las fases de agilidad. Vamos a arrancar específicamente por el concepto de agilidad, Sergio. ¿Nos ayudas a resumirlo para la gente? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de agilidad, digo, ya platicamos de las 3 puntas del triángulo, pero al final lo que busca es cómo generamos una toma de decisiones efectiva, más fuerte, que realmente ayude a crear ese contexto compartido. A veces pensamos que las decisiones del líder son decisiones para el negocio. No, también las decisiones del líder son decisiones para crear esta sabiduría colectiva, para crear la cultura adecuada y para enfocar a las personas en lo que es importante. Entonces, el líder, por eso si se fijan, tenemos a las personas en el centro, porque el líder tiene que ser capaz de tomar decisiones y tener acciones efectivas que se enfoquen en la gente para crear esa sabiduría colectiva y enfocarlos en un propósito común. Y obviamente lo que buscamos es que haya un mejor desempeño. Pero ¿cómo va a haber un mejor desempeño? En la medida en que seamos capaces de tener un propósito o un porqué claro y que la gente tenga una dirección de cómo llegar a él. Y eso, ¿de quién vuelve a ser una responsabilidad? Del equipo de liderazgo. Por eso, como les digo, está en el centro. Y los sistemas es esa parte donde tienen que ser capaces de mostrar los problemas a los que los enfrentamos, de mostrar los cambios, de mostrar los desafíos, de mostrar todo lo que hay adelante antes de que lleguemos.
Normalmente los sistemas de gestión o los sistemas de management que tenemos en las organizaciones trabajan como un equipo retrovisor o como un espejo retrovisor, viendo lo que ya pasó. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto cobramos? ¿Cuántos errores tuvimos? ¿Cuántas lesiones tuvimos? Totalmente viendo el pasado. ¿Quién de ustedes es capaz de manejar un vehículo solo viendo el espejo retrovisor? El problema es que los sistemas de gestión actuales, en todos los temas, incluyendo negocio, están enfocados en ver lo que ya pasó. ¿Cómo hacemos para empezar a ver lo que va a pasar? Generar un sistema de gestión que le permita a la gente enfocarse en el futuro, en lo que viene, en los desafíos, en las oportunidades. Y entonces el liderazgo tomar decisiones con base en el futuro, no con base en el pasado. Y eso va a generar esa sabiduría colectiva que va a permitir un mejor desempeño. O sea, a grandes rasgos, eso es el concepto de agilidad y sus 3 elementos, y eso es lo que realmente están buscando, ese enfoque a futuro, ese enfoque a ver lo invisible y ese enfoque a ser capaz de entender esos cambios antes de que sucedan y adaptarme a ellos en el menor tiempo posible. Para cerrar nada más el tema, un ejemplo es el tema de COVID. Yo no conozco hoy una organización que haya dicho, COVID ya es mi normal y me voy a enfocar en mi negocio a crecerlo. Todos los negocios o personas con las que yo he platicado están enfocadas en COVID. Es que estoy enfocado en COVID, es que tengo que resolver COVID. Eso lo único que demuestra es falta de agilidad. ¿Por qué? Porque COVID ya llegó, toma las decisiones, enfócate, es una cosa más de 50 que tienes que manejar y vuelve a tu negocio. Y en este momento no estamos siendo capaces. Ya lo vimos, pero lo vimos tarde. Y luego, cuando lo vimos tarde, está llegando y nos está golpeando porque nos está tomando demasiado tiempo adaptarnos a esto y volverlo nuestro normal, cuando sabemos que esto va a vivir por mucho tiempo más. Pues creo que esta parte del enfoque de que es el nuevo normal es como lo tenemos que ver, porque no podemos seguir completamente con nuestra atención a COVID. La operación va a continuar. En la mayoría de las organizaciones en algún momento estamos cada vez más cerca, en teoría, de retomar operaciones en México, por ejemplo, y en los países de Latinoamérica, algunos ya están empezando a reintegrarse de manera paulatina las operaciones, pero al final es cómo ahora tomamos decisiones y cómo hacemos, como bien decías, que nuestra organización y nuestros sistemas de gestión nos permiten evaluar la situación y enfrentar las cosas como van a venir después. No seguir solamente cumpliendo o reportando lo que está sucediendo hasta hoy, porque muchas empresas están enfocadas en eso, en ir resolviendo las cosas como las van enfrentando, algunos incluso de manera atrasada o empiezan a tomar decisiones cuando ya tienen el problema encima, porque no están viendo a futuro, no están adaptándose al nuevo normal. Aquí Raimundo Palmeros, gracias Raimundo, nos dice en apagar fuegos. Claro, nos hemos vuelto unos excelentes bomberos. El problema es que también somos excelentes creando fuegos. Entonces, deja de tirar cerillos porque no te dedicas a apagar fuegos. Hoy en la mañana también con el director de esta empresa que les contaba, una de las preguntas es, ¿y qué hacen ustedes en este momento? ¿En qué están enfocados? En COVID. Oye, pero eres una empresa logística, tendrías que estar enfocado en eso. Y es un poco, es que estamos enfocados en COVID. No puedes estar enfocado en COVID. Tienes que estar enfocado en crecer tu negocio, en hacer un negocio más eficiente. Y COVID, qué bueno, ya llegó, ya se quedó, toma todas las precauciones, pero enfócate en lo que es importante, que es el negocio en este momento. Y COVID tiene que ser una cosa más. Deja de apagar ese fuego, ya se apagó, ya lo lograste apagar, vamos para adelante a crecer nuestro negocio. Y es algo que es común en las organizaciones. Hoy es COVID, totalmente, pero en un mundo normal o en operación común o cotidiana, están las empresas muy enfocadas, por ejemplo, en la auditoría, en tratar de cumplir con la auditoría. El sistema de gestión es un tema en específico, por ejemplo, en temas de seguridad, en cumplir con la auditoría. Realmente el sistema no ayuda o no facilita la operación. Claro. Y muchas veces es más trabajo y la gente lo ve como más trabajo porque hay que cumplir con ello y no entienden cuál es la funcionalidad de este sistema en específico. Bueno, auditoría contable, auditoría financiera, precio del petróleo, precio del dólar, caída de ventas. O sea, muy fácil perdemos foco, muy fácil la gente pierde atención en el proceso. Entonces entra esa frustración que tú decías y entonces es un proceso que nos lleva a descarrilarnos.
Por eso es tan importante que esos sistemas nos informen tempranamente para que como líderes podamos tener la información para tomar las mejores decisiones y tener las mejores interacciones con la gente. Y al mismo tiempo ir moldeando esta cultura que queremos enfocada en ser una empresa con una gestión ágil. Muy bien. Vamos a entrar específicamente a cultura, que es uno de los temas con los que más hemos venido trabajando con nuestros clientes, Sergio, pero también de pronto es donde nuestros clientes creen que el movimiento es mucho más lento, que es más difícil. ¿Por qué se complica tanto trabajar en cultura? ¿Qué es cultura en sí? Yo creo que es uno de los temas, digo, de varios escritores con los que he podido interactuar a través de libros. Ellos hablan que es un tema de alguna manera esotérico, es intangible, y eso es a lo que le tenemos miedo. Somos seres enfocados más a toda la parte tangible. Entonces, cuando ves algo que no puedes ver y tocar, o cuando tienes algo enfrente más bien que no puedes ver y tocar, preferimos decir, soy experto, yo sé cómo, ya está arreglado, o darle la vuelta. Entonces, pero la cultura es algo que no se ve, pero sí se siente. Y la cultura, la verdad es que lo que buscamos que logre es que cree ese contexto compartido, que todos podamos tener claro hacia dónde vamos y que pueda facilitar o habilitar el intercambio de conocimientos. En la manera en que la cultura permita que el conocimiento se mueva de un lado a otro, es en la medida que vamos a sacar el talento de las personas. Y la cultura también define qué tanta colaboración hay. Con base en las creencias podemos decir, yo no colaboro con él porque yo no voy a este departamento porque yo siento que me hacen. ¿Cómo podemos generar esas creencias compartidas, esa manera de pensar compartida que nos ayude a que sea vibrante nuestra organización? Y entonces lo que tenemos que hacer es tener una agenda compartida, o sea, enfoque compartido en lo mismo, tener modelos mentales parecidos, no tienen que ser idénticos porque al final aquí hablamos de diversidad, no se trata de decir todos tienen que tener la misma religión, las mismas preferencias, para nada. La diversidad es súper importante, pero ¿cómo logras que esa diversidad genere intercambio de conocimiento, genere colaboración, genere trabajo en equipo, genere un contexto o un objetivo compartido? ¿Qué es súper crítico? El lenguaje. Creo que a veces perdemos de vista el tema del lenguaje, pero es muy importante cómo podemos generar ese lenguaje compartido que nos permite enfocarnos, cómo podemos tener relaciones que sean súper fructíferas y que realmente nos lleven a entender por qué nuestra organización existe. Y entonces esta cultura se tiene que volver como una fuerza invisible que trabaja como la gravedad. No la ves, pero díganme quién de ustedes puede volar. No te puedes levantar, te va a tener en un lugar y te va a tener en el suelo caminando. Y si te avientas de 10 metros, vas a ir a caer a donde mismo que todos. Entonces, la cultura es precisamente esa fuerza invisible que nos mantiene unidos o que nos mantiene separados, que nos mantiene enfocados en algo o nos mantiene desenfocados. ¿Cómo logramos generar esta fuerza invisible que nos mantenga a todos enfocados en lo mismo, con los pies en la tierra, compartiendo y pensando de la misma manera? Desafortunadamente, al ser un tema que no ha sido atendido, hay estudios que hablan de que el 80%, por lo menos, de los esfuerzos de reorganización, de control de costos, de implementación de sistemas de calidad, etcétera, el 80% fallan. Y está comprobado por más de 5 estudios de consultoras a nivel internacional que se han hecho durante los últimos 10 años y fallan porque no se considera el tema de cultura. ¿Por qué falla una implementación ágil? ¿Por qué falla una implementación de Scrum, de diseño, de pensamiento creativo, etcétera? Porque no tomas en cuenta esa cultura de la gente y no generas una cultura compartida que los lleve a todos al mismo lugar. Y a mí me gustaría reforzar, Sergio, esta parte que está aquí escrita en varios momentos del texto, que tiene que ver con esta parte invisible de la cultura. Porque obviamente la cultura se forma por elementos tangibles de la organización, pero también por elementos intangibles. Y esta parte del lenguaje que dices es básica, porque de pronto el contexto social o la cultura que vive la organización no nada más está basada en lo que se dice o en lo que está escrito o en las reglas, los procedimientos, la agenda, sino también en los modelos mentales y en el lenguaje incluso no verbal. A veces vemos por ahí líderes que dicen una cosa en algún momento, en una reunión, en el momento en el que se tiene que tomar una decisión,
pero ya en la ejecución y en la operación diaria de la organización se comportan de diferente forma. Y estos temas que no son tan visibles y que no son tangibles y que no es un lenguaje verbal o escrito, también es parte de la cultura. El cómo las personas a veces son incongruentes entre lo que dicen y lo que hacen, forma parte de la cultura. Entonces, a mí me gustaría reforzar este punto y por eso también es tan complicado trabajar en la cultura, porque de alguna manera tienes que trabajar en todos estos elementos que no se ven, en las creencias de las personas, en generar este contexto compartido, este lenguaje compartido y este modelo mental compartido. Y hay muchas organizaciones incluso que tienen seteados, por ejemplo, los intransables o los inviolables en una organización, que la gente que sabe que son cosas que no están permitidas en la organización. Sin embargo, aún así, a veces lo hacen. ¿Por qué? Porque de pronto ven que cuando los líderes empiezan a hablar, por ejemplo, de los resultados o de la productividad de la organización, hacen de lado las cosas que ellos mismos dijeron que eran inviolables. Totalmente. Y mira, aquí tenemos dos preguntas que van relacionadas. Es ¿por qué nivel organizacional deberíamos empezar un proceso todo como estos? Y luego Manuel González nos pregunta, ¿cómo hacer para homogenizar? Y creo que las junto las dos, Mariana, porque creo que es exactamente lo mismo. Cualquier proceso de estos debe empezar del más alto nivel de liderazgo. Tiene que empezar desde arriba. Ahí empieza cualquier proceso de cambio de este tipo. Implementar una herramienta puede empezar abajo, no pasa nada. Pero un proceso de estos que transforma totalmente el modelo de una organización empieza desde arriba. ¿Y cómo homogeneizar, Manuel? Yo te diría, la forma es con un sistema adecuado, con un balance scorecard que te pueda dar las herramientas de líder, que te puede dar enfoque de la organización claro y con comportamientos de liderazgo. Por eso esta cultura, si te fijas, el triángulo tiene abajo sistemas y liderazgo. Estos dos interactúan con cultura. Entonces, la forma de crear esa cultura, ese lenguaje compartido, es a través del sistema y del liderazgo. Tienes que definirlos claramente. Sergio, hay una pregunta más y me parece interesante. ¿Cuáles son los primeros pasos para mejorar la cultura organizacional? Gracias, veo que es de Raimundo. Gracias, Raimundo. El primer paso, y va a sonar trillado, pero es estar convencido. Si como líderes no están convencidos de hacer esta transformación, si el primer nivel no está convencido, estamos condenados al fracaso desafortunadamente. Entonces, el primero es que el líder esté convencido de hacer este cambio y de cambiar personalmente, porque un cambio como esto no es un cambio organizacional. Primero es un cambio personal. Entonces, lo primero es estar convencidos. Segundo paso, tener claridad de la parte invisible de lo que está sucediendo en tu organización. Entonces, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar qué no está permitiendo ser una organización ágil, qué no está permitiendo ser una organización adaptada al medio ambiente en el que operas. Entonces, lo primero es identificar qué te limita, cuáles son todas esas barreras, cuáles son todos los invisibles. Y ya con esto, lo que tienes que empezar a hacer es, ya que identificas todos esos problemas, redactarlos claramente como un problema, no como una acción. Enfocarte en problema primero, entender claramente el problema para después poderte ir a causa raíz y poder aterrizar claramente cuáles acciones vamos a tomar primero como piloto para entender cómo funcionan y luego para llevarlos a toda la organización. Si me preguntan claramente, primeros pasos, ya no como procesos, sino dentro de la metodología que nosotros utilizamos, el sistema y el liderazgo. Son los primeros dos elementos que tenemos que trabajar para que con eso se empiece a crear la cultura, para que con eso podamos empezar a mejorar la colaboración y las relaciones, para que con eso se define un propósito. Entonces, liderazgo y sistema son los dos elementos clave que tenemos que trabajar para enfocarnos en las personas y enfocar a la organización hacia un nuevo lugar. Y esta parte es fundamental, Sergio, porque en los procesos de transformación que nosotros hemos empezado con algunos de nuestros clientes, de pronto siempre nos dicen, no, es que donde está la cultura es en la gente, donde está el nivel operativo que está la mayor parte de la población, y siempre quieren empezar a trabajar con ellos, creen que ahí es donde está el problema. Y nosotros lo que hacemos como parte de nuestro proceso de transformación es precisamente alinear primero la estrategia a nivel liderazgo. Si el liderazgo no está convencido
de que esto es algo que se tiene que hacer y de cuáles van a ser los pasos, los objetivos y el propósito de la estrategia no están alineados, la estrategia va a morir a la mitad. ¿Por qué? Porque cuando el personal operativo llega a querer implementar los cambios que les estamos dando, el liderazgo empieza a bloquearlos. ¿Por qué? Porque no creen en ello. Por ahí veía otra pregunta que nos decían qué procesos juegan en esta parte de transformación o el coaching específicamente, qué rol juega. Esta parte es bien importante porque lo que hacemos nosotros es que precisamente cuando alineamos al liderazgo, trabajamos en procesos de coaching cuando nuestro liderazgo es muy tradicionalista, muy jerárquico y no quiere dar este paso. Es tratar de hacerlos que muevan su modelo mental a esta parte de retarse a ellos mismos y tratar de hacer las cosas de diferente forma y que entiendan que hay muchas más opciones para resolver los desafíos a los que se enfrentan ellos como persona, ellos como líderes y la organización. Sí, y yo agregaría, si Mariana. Complementar. Sí, Sergio, adelante. Sí, aquí en este tema de coaching creo que uno de los roles principales es entregar la responsabilidad a quien la debe tener. Desafortunadamente, y lo vivimos las empresas que nos dedicamos a esto, cuando llegas con un cliente, el cliente te dice, dime qué hacer, dime cómo lo voy a resolver. Es el peor error que podemos cometer como consultores. No, te voy a ayudar a que tú identifiques claramente el problema y que juntos definamos tu solución, porque el problema es tuyo, no es mío. Y en el momento en que como consultores, como gente externa, agarramos ese problema como nuestro, para ellos es, yo ya me quité el problema, que lo resuelva. Y nunca lo vamos a resolver. Entonces, el coaching, el papel central que juega es ayudarnos a entregar la responsabilidad a quien la debe tener y a dejar claro cuál es el desafío en que se enfrenta cada persona. Hay que ser duros y honestos, sí, y creo que a veces duele, pero ese es nuestro trabajo, poderle decir a la gente claramente dónde está el desafío al que se está enfrentando. Hay 4 tipos de cultura. Está la cultura de clan, que es la cultura que se enfoca muchísimo en esta parte familiar, en querer tratar a cada uno de los elementos o integrantes del equipo como alguien que pertenece a una familia y que todas las decisiones se toman tratando de proteger a las personas y de desarrollar a las personas. Esa es una de las culturas. Tenemos la cultura de adocracia, que es donde la gente está buscando muchísimo el empezar a moverse hacia la innovación, donde realmente la organización está enfocada en crear productos nuevos, en tratar de cubrir las necesidades de los usuarios de forma que realmente sea con productos innovadores y todo el tiempo está buscando la innovación sin importar tanto el costo de la manera en la que se mueva la organización. Tenemos la cultura que tiene que ver con el mercado. Esta es la cultura que se enfoca completamente en el número, en la competencia, en satisfacer la necesidad del usuario, pero a nivel del ofrecimiento, la oferta, el estar compitiendo en el mercado y posicionar los productos. Y tenemos una cultura mucho más tradicional donde la gestión tiene que ver con esta parte del control, una cultura de control. Entonces, estos son los 4 tipos de cultura organizacional que tenemos, porque es importante que como organización la tengas claramente identificada, porque de pronto a nivel verbal y comunicación vamos dando mensajes que están relacionados con un tipo de cultura y ponía el ejemplo de cultura de clan, donde le dices a la gente es importante lo que haces, lo que más nos importa es que tú estés contento en esta organización, siempre vamos a ver primero por ti, pero en el día a día, en realidad nuestra organización tiene una cultura de mercado, por ejemplo, donde lo que nos importa son los números, la productividad, y entonces ahí generamos un choque y una incongruencia entre los tipos de cultura que decimos que tenemos y el que realmente tiene la organización. Y entonces la gente no se identifica y empieza a tener esta parte de lo que llamamos de que no se ponen la camiseta. Incluso empiezan a enojarse de pronto porque la realidad es que me dices que te importo, pero lo único que me pides son resultados. Y ahí incluso el liderazgo empieza a tener problemas en la organización. No sé si quieras complementar algo para cerrar el tema, Sergio. Sí, gracias, Mariana. Que es una realidad que donde se vuelve muy complicado esto, cuando hay una disociación entre lo que dice o hace el líder y el tipo de cultura. Creo que ahí es donde está la desconexión y es donde debemos de tener mucho cuidado en cómo trabajamos con esto. ¿Cómo somos capaces de entender
qué cultura tenemos y qué estilo de liderazgo requerimos para que esto suceda. Entonces, un ejemplo es cuando tienes un líder enfocado totalmente en clan y cuando tienes una empresa o cultura enfocada totalmente en mercado. Cuando tienes ese líder que es muy paternalista, muy de clan, pero la organización es de mercado, va a chocar. O cuando tienes un líder totalmente enfocado en ad hoc, que es creatividad e innovación, y es alguien de reglas y alguien más enfocado en estructura. Entonces se vuelve un choque. Lo primero es cómo la cultura conecta con el estilo de liderazgo, y no de uno, sino de todos, y cómo eres capaz de garantizar que ese estilo de liderazgo es el liderazgo que requieres para trabajar en esto. Específicamente cuando hablamos de liderazgo en la competencia de agilidad, ¿a qué nos referimos, Sergio? Hijo, aquí está muy interesante y qué bueno que regresó aquí todo el sistema. La verdad es que el liderazgo nos hemos enfocado en decir que son la interacción entre líder y empleado, punto. Y cómo somos capaces de que el empleado dé resultados. Hijo, la realidad es que no, en una empresa ágil eso queda totalmente fuera. En una empresa ágil el liderazgo es mucho más que eso. El liderazgo realmente se enfoca en mucho más cosas de las que se enfoca en una organización normal. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían? Primero, es una interacción a nivel personal. Muchos podrán decir, oye, no, pero es que eso hay niveles y yo soy el director. No, lo primero que hace un líder en una organización ágil es trabajar con la gente a nivel personal y conocerlo, generar confianza y asegurar que todos se relacionan de la misma manera. Ese es el verdadero trabajo del líder y por eso tenemos una gestión centrada en la gente. Se habla de que hubo una era industrial, la cual ya pasamos. Estamos en la era del conocimiento y vamos a entrar en la era de las emociones. Si ahorita estamos en la era de conocimiento, un enfoque crítico de liderazgo es la capacidad de enfocarse en el conocimiento y cómo utilizamos ese conocimiento para darle los mejores resultados. ¿Cuál es el tema? Que si vamos a entrar a la era de las emociones, pues el trabajo del líder va a ser capaz de trabajar con las emociones de la gente y apalancar los resultados de negocio en el conocimiento y en las emociones. Sergio, ¿ahí qué hacemos? Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar muchísimo a personas líderes y de todos los niveles que dicen, yo no voy al trabajo a hacer amigos. Creo que ahí de pronto confundimos. No se trata de que seas Chabelo, amigo de todos los niños, sino que en realidad de lo que se trata aquí es que como líder principalmente tienes la obligación de entender en dónde está cada uno de tus colaboradores y sobre todo los directos. O sea, sí es importante, y hablábamos por ahí con Vicente Zenit, que está de hecho conectado en el webinar en una de nuestras conversaciones anteriores, de cómo ahorita en momentos de crisis es tan importante tener empatía con la gente y no hacer a un lado las emociones, porque es lo que nos está moviendo todos los días. O sea, la crisis, el reto, el encierro, tiene impactos en nosotros, en todos los niveles, a nivel emocional. Y no se trata de que seas amigo de la gente, se trata de que necesitas ser empático. Sí, se trata de que te importe la gente. Porque al final a veces lo que no nos damos cuenta es que el resultado de un líder no es más que la suma de los esfuerzos de su organización y de su gente. Entonces, en la medida en que somos capaces de entender que nuestro resultado depende de nuestra gente y en la medida en que somos capaces de entender a las personas y como seres integrales que tienen la parte física, la parte emocional, la parte religiosa en algunos casos, vamos a tener un gran desafío y no vamos a poder hacer una organización ágil. En la era industrial era un liderazgo más militarizado, más de control, donde lo que vengo con un látigo, te doy y haces lo que tienes que hacer. Perfecto, pero tenías gente que no pensaba, tenías gente que no tenía conocimiento, está excelente, funcionó. En la era del conocimiento muchas veces el colaborador sabe más que el líder, sabe más que el dueño, mucho más. En la medida en que seamos capaces de entender eso y de gestionar ese conocimiento, vamos a ser líderes que van a dar más agilidad porque va a haber confianza y va a haber colaboración. Pero por otro lado, el tema de la emoción, como tú bien dices, no es que seas amigo y te vuelvas Chabelo, por supuesto que no, pero es que entiendas que si alguien está triste, está triste. No le puedes decir, digo yo porque soy tu jefe que no estés triste, pues ni que fueras Dios, o sea, no hay manera. Igual cuando hablamos de temas de no quiero que estés cansado, quiero que estés enfocado, pues no lo vas a hacer por decreto, lo vas a hacer en la medida que entiendas a la persona y que seas capaz de trabajar con él esa parte personal e individual. Entonces, si se pueden generar relaciones de amistad, mucho mejor.
porque al final vemos a la gente en el trabajo a veces más que nuestra familia, estamos más tiempo hablando con ellos y entonces, pues qué bueno que se puedan generar esas relaciones. Y un modelo ágil, una de las palancas claves es la confianza. Y para generar esa confianza, pues tiene que haber esa relación más interpersonal y de conocimiento de la gente. Y sobre todo que aquí vemos muchos temas de incongruencia, Sergio. De pronto muchos hablamos en las empresas de la gente tiene realmente puesta la camiseta o necesito que te pongas la camiseta, pero no hay esta relación de confianza donde las personas se sienten valoradas y eso tiene que ver también con la cultura y ahí es donde se empiezan a unir todos los puntos. Porque la realidad es que las personas a veces no se sienten apreciadas y en momentos de crisis hemos visto muchas organizaciones que están teniendo que reducir los sueldos. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Y queremos que la gente siga dando su máximo esfuerzo cuando en realidad están perdiendo muchas cosas, las empresas que siguen operando, las personas sienten que se están poniendo en riesgo, incluso su vida y las de sus familias. Entonces, esta parte de tener empatía y de poder entender dónde están las personas, entender que tienen emociones y que son reales y que es completamente natural y que ellos mismos puedan asimilarlas para poder hacerlas a un lado un momentito y enfocarse en lo que realmente importa, que es el que estén bien en el momento en el que están operando, por ejemplo, es fundamental. Si nosotros no generamos estos lazos de confianza o estas relaciones entre el liderazgo y el personal mucho más fortalecidas, las personas no se ponen la camiseta. Se van a estar quejando todo el tiempo y no va a haber esta colaboración significativa. En momentos de crisis es muy importante que todos entiendan, uno, cuál es su responsabilidad, dos, cuál es el impacto de su función en lo que están haciendo, porque de esta manera ellos encuentran el propósito y el significado de por qué es necesario que sigan operando. Hoy en día sabemos que las organizaciones que siguen operando básicamente son las de las industrias de alimentos. ¿Por qué es importante que sigan? Pues porque el resto de la población estamos encerrados en casa y no hay manera de que sobrevivamos. Por eso es que ellos siguen operando. Entonces, si el empleado empieza a entender cuál es el impacto, no nada más a nivel organizacional de lo que hace, la colaboración tiene este significado y realmente logramos que la gente se ponga la camiseta y se enfoque en lo que está haciendo, en la relevancia de su actividad. Es que ¿a quién ayudas? ¿A un amigo o a un jefe? ¿A quién ayudas? ¿A un amigo o a un desconocido? Pues un jefe te diría, es que no les queda de otra más que ayudarme. Si no lo corro. Pero un amigo y un líder te dice, vamos a sacar esto juntos y vamos a salir adelante por el bien de todos. Totalmente diferente. Completamente diferente. Y ahí es donde vemos la importancia del lenguaje, en todo sentido también. Bien, vamos a cerrar con el tema de sistemas, se nos está empezando a agotar el tiempo. Por favor, hemos visto que ahí algunos se han disculpado porque ya han tenido que abandonar el webinar. Entendemos que su tiempo es muy valioso. Les pedimos que terminen con nosotros esta sesión. Aún tenemos bastantes participantes conectados. Y les pido que es momento, estamos a punto de abordar la última punta de agilidad, que nos ayuden con sus últimas preguntas. Si tienen dudas, por favor, ayúdenos a hacérnoslas llegar a través de la sección de preguntas y respuestas para poder cerrar este módulo asegurándonos que ninguno de ustedes se queda con dudas. Vamos a pasar al tema de sistemas, Sergio. Ayúdanos, por favor, a entender un poco más a profundidad a qué nos referimos con los sistemas. Sí, creo que lo voy a hacer muy simple. Los sistemas simplemente son reglas, rutinas y herramientas que te generan la base para tener un liderazgo efectivo. Es todo. ¿Cómo generas esas reglas que realmente le den al liderazgo la capacidad de ser efectivo? Y no hablo de liderazgo en la primera capa, hablo de liderazgo a todos los niveles. Hablo de liderazgo hasta supervisión, hablo de liderazgo hasta individual, cómo me debo comportar. Entonces, es ese juego de reglas, rutinas, herramientas que generamos en la organización buscando generar mejores líderes. El problema es que los sistemas los generamos buscando controlar las decisiones de la gente y los sistemas deben estar enfocados en generar mejores líderes. Y por otro lado, lo que buscan los sistemas es equilibrar una dirección clara de arriba hacia abajo, o sea, que el líder tenga las herramientas para dar esa dirección clara, pero también que generen creatividad de abajo hacia arriba. Que seamos capaces de que a través de reglas, rutinas y herramientas se genere la creatividad donde debe estar, en las personas, de abajo hacia arriba.
en la sala ejecutiva de la oficina, ahí no se genera la creatividad. Se genera con los empleados, con los trabajadores, colaboradores de primer nivel. Entonces, ¿cómo el sistema te da esa dirección de arriba a abajo y genera esa creatividad de abajo para arriba? Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, los sistemas para que sean ágiles te deben permitir el dar de arriba hacia abajo una clara dirección de hacia dónde van los propósitos y los objetivos de la organización y dar guía a los colaboradores. Correcto. Pero que te permita retroalimentar de abajo hacia arriba para que haya creatividad y entiendas realmente lo que sucede en la operación y te ayuden a tomar decisiones hacia el futuro. Cuando hablamos Correcto. De este tema, la verdad es que a mí me gustaría poner este ejemplo muy simple, Sergio. Me viene a la mente la película de Ford contra Ferrari, ¿la viste? Sí, buenísima. Ok, me viene este ejemplo a la mente porque creo que es exactamente a lo que se refiere este tema. Hay un reto, básicamente para los que no han visto la película, sin spoilerear ahí, para los que la quieran ver porque está muy buena, lo que sucede es que les ponen un reto para que Ford cree un auto que pueda competir contra Ferrari. Ganarle. Y entonces, ganarle además, exacto. Entonces empiezan a crear un auto y tienen a los mejores creativos, empiezan a generar el Mustang Shelby, que por supuesto además es uno de los mejores autos de la historia, cabe mencionar, porque es mi favorito. Empiezan a crear este auto, pero de pronto el equipo creativo se empieza a enfrentar precisamente a estos temas de liderazgo y a estas interferencias de sistemas, donde la creatividad se ve limitada. ¿Por qué? Porque quieren controlarlo todo desde arriba. Y cada vez que ellos quieren experimentar algo nuevo, les meten un control y les meten un freno. En el momento en el que el equipo creativo, a través de un sistema que ellos crean de comunicación con el CEO de la compañía, logra retroalimentar al CEO y decirle, si no me dejas ser creativo y tratar de implementar las soluciones que nosotros estamos creando, jamás le vamos a ganar a Ferrari. En ese momento el CEO da libertades y permite esta creatividad y todos colaboran para que se pueda lograr el objetivo. Adelante, Sergio. Y un ejemplo simple, Mariana. Yo quiero tener un piloto X y la respuesta es no puedes tener ese piloto. Si le estás diciendo, te doy el desafío para que tú lo resuelvas, pero decido quién es el piloto, pues te estoy quitando el centro de todo. Entonces, la pregunta del trabajador, del empleado, del colaborador es, ¿para qué me dices que lo haga? Si no me dejas escoger a la parte central, que es el piloto. Entonces, no lleves el carro. Tenemos nuestros sistemas y tenemos que cumplir con las reglas y además tenemos compromisos comerciales, entonces pues, no hay colaboración. Está muy bueno, pero yo necesito cumplir con otros porque pues ahí obtengo dinero. Y no te arriesgues, no lleves el carro al límite. Además. Entonces, no te dejo que te arriesgues, te limito. Esa película, la verdad, es excelente para entender el tema de agilidad, como al principio se vuelve una gestión muy tradicional, donde a nadie dejan pensar, donde hay una persona enfocada en su ego, en crecer, en tener todo el resultado en sus manos, que al final tristemente acaba metiéndole el pie a quien realmente logra el resultado. Entonces, creo que ahí la dejamos porque si no vamos a spoilerear demasiado. Estás spoilereando el final, pero sí, en efecto, es como puede incluso ser una organización ágil, pero si no hay colaboración, el resultado al final puede verse afectado. Creo que con eso me quedaría, Sergio. Muy bien, vamos a empezar a cerrar. Lo que quiero es, voy a dejar de compartir después de presentar esta parte, recordarles que hemos estado trabajando con este formato en los últimos webinars, donde lo que les pedimos fue enlistar el top 5 de problemas que tienen hoy en día en su organización, después 5 cosas o temas que hoy les están impidiendo resolver los problemas, y aquí claramente hago referencia a las interferencias, ¿qué está interfiriendo tu desempeño en la organización para resolver estos problemas? Enlístalos. Después de eso, estuvimos generando ya algunas actividades después de ver el tema de velocidad. Y aquí lo que les pido y les recuerdo es, después de haber revisado el tema de agilidad, que complementen estas acciones. ¿Qué puedes empezar a hacer tú hoy para resolver estos problemas y eliminar las interferencias? ¿Qué has detectado con la información que te hemos dado que puedes empezar a resolver? Bien, Sergio, voy a dejar de compartir en este momento y voy a pedirle a la gente que si tienen dudas en este momento no las hagan llegar para resolverlas. Puede ser acerca de liderazgo, puede ser acerca de sistemas o puede ser acerca de cultura.
O velocidad, que fue lo que vimos en el O webinar velocidad que anterior. fuimos, exacto. Sí, o en general, compártanos sus preguntas, sus dudas, porque realmente ahí es donde hacemos más interactivo esto. Tienen el chat, pero tienen también un área de preguntas y respuestas en el menú. Por favor, es mejor en preguntas y respuestas por si algo se queda sin resolver. Toda la información se queda guardada en nuestra base de datos y podemos contactarnos. Entonces, y por ahí regálenos. En el listado de participantes vi que algunos estaban levantando las manos. Ayúdenos, por favor, a hacer llegar su comentario o su pregunta a través de la sección de preguntas y respuestas o a través de la sección de el chat. También puede funcionar. Ayúdenos, por favor. Por ahí ya está llegando una. La relación entre tecnología y liderazgo. Nos pregunta Richard. Creo que la tecnología, y precisamente es de lo que yo estaba hablando, teníamos una era industrial y ahora vivimos la era del conocimiento, pero no solo es la era del conocimiento, también es la era de la tecnología, es la era del cambio de las interacciones. Entonces, el líder tiene que desarrollar esa capacidad para trabajar a través de la tecnología. Nos guste o no, ahora estamos trabajando así. Tenemos que sentir la emoción de nuestra gente a través de una pantalla, a través de una voz, a través del teléfono. Tenemos que garantizar que estamos cerca de la gente aunque estemos lejos. Tenemos que aprovechar la tecnología en su mayor forma. Yo te diría, yo soy un amante de la tecnología, aparato que sale, aparato que quiero comprar. Me encanta probar, me encanta hacer pruebas con los sistemas. Yo te diría, para mí como líder, la tecnología es crítica para estar cerca de la gente y la tecnología es crítica para generar procesos de colaboración. Sí es importante estar de frente, como dicen, face to face, pero yo creo que con toda la tecnología, con todo lo que hay, podemos hacerlo a través de una pantalla y lo hemos hecho bastante bien. Entonces, para mí la tecnología es crítica en un proceso de liderazgo efectivo. Y a mí me gustaría agregar también, Sergio, dándole otro enfoque al tema de tecnología. Hoy muchas de las organizaciones están tratando de digitalizar sus procesos y muchos de los procesos operativos se llevan a cabo a través de sistemas tecnológicos. A mí me gustaría reforzar ahí que el tema de liderazgo e incluso específicamente en el tema de agilidad en cuanto a sistemas, que ahí entran los sistemas de tecnología también, los sistemas de gestión, lo que sucede es que ponemos a las personas o a los colaboradores a llenar estos sistemas y queremos que todo esté reportado y que todo esté subido al sistema y que toda la información esté ahí. ¿Qué pasa? Que el líder jamás analiza la información. Simplemente nos utilizamos la tecnología nuevamente en un tema de cumplimiento, de tratar de tener todo digitalizado, por tratar de ser una empresa un poco más tecnológica, pero el sistema siguen sin brindarnos información que nos ayude a evaluar las decisiones del futuro del negocio. Entonces, como líder, si estás utilizando un sistema donde estás poniendo información importante, la data hoy se está convirtiendo en algo fundamental para la toma de decisiones a futuro. El poder analizar cuáles son las tendencias de tu negocio bajo ciertas circunstancias es para lo que te sirve la tecnología, para que puedas realmente analizar hacia dónde se va a mover el negocio. Si tienes sistemas de tecnología súper avanzados, pero nadie revisa esa información, estás haciendo un gasto en vano. Sí, tenemos ahí dos preguntas, Mariana. Creo que podemos juntar la de Ángel Aguilar y la de María Miranda. Son temas muy parecidos. Uno habla de ISO 9000 y María habla de sistema ágil y seguridad. Entonces, estamos hablando de QSC, por llamarlo de alguna manera. Yo te diría, Ángel, ISO 9000 y el sistema ágil son totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Lo que busca un sistema de calidad es generar un proceso donde tengas claramente los procedimientos, los estándares de lo que hay que hacer para lograr un resultado. Entonces, está enfocado solamente a mejorar el resultado o el desempeño en calidad. Y está perfecto y puede tener algunas aristas que van más allá de calidad. Sí, pero al día de hoy no se ha tomado como un sistema para cambiar el negocio. El sistema ágil lo que busca es cambiar totalmente la forma en que el negocio opera. Más allá de seguridad, calidad, medio ambiente, es totalmente diferente. Esto es como estructuras. Desde el primer nivel de la organización, el enfoque total que tiene la empresa como negocio, con sus colaboradores, con sus clientes, su propósito, todo lo que tienes que hacer. Entonces, el sistema ágil lo que busca es controlar lo menos posible. Y normalmente los sistemas de gestión de calidad y seguridad están enfocados en controlar, en tener reglas, procedimientos, estándares.
es otro estilo. Este sistema ágil lo que busca, que te digo, no es un sistema ISO, es totalmente diferente. Este es un modelo de negocio, un modelo de transformación de negocio que busca dar libertad. Y por otro lado, María Miranda nos dice cómo se ve la seguridad en un sistema ágil. De hecho, María, en nuestro canal de YouTube y en Facebook dimos 4 webinars, ¿verdad, Mariana? Sobre seguridad en tiempos de crisis y su relación con el mundo ágil. Y en uno de ellos hablamos del nuevo rol del profesional de seguridad y la salud, donde lo que decimos es que seguridad y salud se tiene que volver ágil, tiene que tener reglas más simples, tiene que tener reglas más abiertas, tiene que ser capaz de utilizar el conocimiento de la gente y dejar la responsabilidad de seguridad en las personas y no en el líder ni en el jefe de seguridad. Entonces hay una gran relación. Nosotros tenemos un producto que se llama Agile Safety, que lo que busca es ayudar a las organizaciones a volver seguridad y salud súper simple, súper ágil y totalmente conectado al negocio. No hacemos seguridad, no hacemos calidad. Hacemos un mejor negocio que incluye seguridad, calidad, salud, medio ambiente. Y en esta parte a mí me gustaría reforzar, Sergio, hablando de los ISOs y todo esto, nosotros como organización, no necesariamente cuando hablamos de un proceso de agilidad hablamos de dejar de lado los ISOs, las OSHAs o las NOM que están implementadas y que tienen como organización, sobre todo en temas de calidad, seguridad y medio ambiente. No necesariamente tienes que hacer eso, es cómo aprovechas esos sistemas para que permitan que tu gestión en temas de seguridad, calidad y medio ambiente puedan ser mucho más ágiles. Es solamente esto, cómo mueves toda tu gestión a un modelo ágil organizacional. Bien, por ahí tenemos otra pregunta, Sergio. Nos están diciendo, en nuestra organización hemos interactuado cada semana online. ¿Cómo puedo hacer que mis socios puedan tomar cursos como estos para homologar la cultura? Esto nos lo pregunta Brenda. Brenda nos pide como la píldora, así, que le demos algo. Te entiendo, Brenda, debe ser frustrante enfrentarte con personas que no tienen el mismo nivel de pensamiento, y eso es la cultura que hablábamos. Te hemos visto por aquí en los webinars, creo que en casi todos tú has sido muy participativa, muchas gracias por acompañarnos. Tu nivel de conciencia está ya con otro nivel, y entonces cuando interactúas con personas que no tienen ese conocimiento, vas a tender a chocar si no aprendes a entender la necesidad de ellos y el mundo en el que están. Yo te diría cómo invitarlos a este tipo de sesiones es ayudarlos a que ellos vean la necesidad que ellos van a cubrir y no tu necesidad. Ayúdalos a que ellos entiendan por qué ellos lo deberían de tomar y cómo les ayuda a ellos, no cómo te ayuda a ti. Olvídate de ti en ese momento, enfócate en el otro. ¿Cómo te ayuda a ti? ¿Qué te podría dar a ti? Y que entiendan que es un momento en el que nos tenemos que transformar. Los negocios van a ser totalmente diferentes, ya son totalmente diferentes, no van a ser. Quien siga operando su negocio de la misma manera está condenado al fracaso. Ya el negocio cambió y ya tienes que estar trabajando en generar un nuevo negocio. Y eso es algo que todos deberían entender. Y a mí me gustaría ahí agregar, Serge, que como líder debes entender que tus mensajes deben impactar a toda la población del liderazgo con el cual quieres interactuar. Y a mí me gustaría compartirles que tenemos 4 tipos de personas. Las personas que se enfocan en resultados, las personas que se enfocan en el proceso, las personas que se enfocan en el impacto en la gente y las personas que se enfocan en la relevancia. Entonces, si lo que tú quieres es hacer conciencia sobre un tema, cuando presentes el porqué y trates de poner en evidencia cuál es la necesidad y cuáles serían las consecuencias de seguir en el mismo nivel o en la misma línea que lo están haciendo hasta hoy y que probablemente no está funcionando, porque si no, no querrías cambiar la cultura de la organización, es que enfoques mucho tu speech en este tema, en decir cuáles van a ser los resultados y cuáles son las consecuencias que podría tener el hacer o no hacer las cosas, el que des un poco cómo sería el proceso, porque la gente también necesita entender, bueno, sí, pero ¿y eso cómo y cuánto tenemos que invertir? Todo este tipo de temas. Si la gente tiene que hacer algo diferente, porque ahí se van a enfocar los que piensan en las personas, y por supuesto, cuál es la relevancia y el impacto de moverte hacia una organización ágil, pues que vas a poder enfrentarte a cualquier reto que venga en el futuro y que cada vez estos retos son menos predecibles y que el ambiente de los negocios cada vez es menos controlado. Listo, no sé si tengamos por ahí otra pregunta. Tenemos 2 más, Mariana. Perfecto. ¿Qué sigue después de la agilidad en las organizaciones pensando a futuro? Nos pregunta Arturo.
Bien, gracias Arturo. Saludos desde acá a la distancia. Es complicado, te voy a decir, al tema de agilidad, y ahorita estoy buscando aquí en mis notas, ¿por qué? Porque el tema de agilidad es un tema que para Latinoamérica es relativamente nuevo. Para América, yo te diría, ni siquiera Latinoamérica, América es muy nuevo. En Europa y en Asia es un tema que ya tiene por lo menos unos 15 años que está operando de una manera correcta. Europa y Asia ya están buscando las nuevas formas de trabajar. Yo te diría, América todavía nos quedan unos 5 o 10 años trabajando en generar agilidad, cuando Europa y Asia ya está en un paso adelante y obviamente tú lo puedes ver con todo lo que sucede en el mundo. Después de agilidad, algo que nuestro socio en Suiza está viendo es el tema de una gestión centrada aún más en las personas, más en la emoción. Se habla de que esta es la era de la tecnología y el conocimiento y que después de coronavirus empieza la era de las emociones, donde tenemos que aprender a gestionar emociones. Nuestro socio, Mariana Víctor, que está también conectado, y yo estuvimos en Miami, en Florida, hace unas semanas, antes de que todo esto pasara, y nuestro socio nos decía que él ya está escribiendo un libro para lo que sigue después de agilidad. Agilidad es un tema que lleva años desarrollarlo y él ya está desarrollando lo que sigue. Entonces yo te diría, si quieres una guía ahorita de qué sigue, es un tema de emociones, un tema más interpersonal y un tema más de mucho más libertad a la hora de tomar decisiones. Pero todavía en el mundo no hay mucho escrito. Nuestro socio es miembro del foro de Peter Drucker en Viena, Austria. Cada año participa, cada año presenta libros y te puedo decir que ni ahí, que es la sección más avanzada de management en el mundo, ni ahí todavía tienen claro que sí. Y a mí me gustaría ahí nada más reforzar, Sergio, estoy viendo una pregunta en el chat que decían, ¿cuál es el estimado de nuevo normal? En temas económicos, en cuándo vamos a poder recuperar face to face. Creo que esa parte es difícil de contestar y lo que me gustaría reforzar es, creo que el nuevo normal es hacer conciencia de que la normalidad se va a seguir modificando día a día. Y esto es de lo que hemos venido hablando en algunos de nuestros webinars que tiene que ver con VUCA, que el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto es el nuevo normal. En la medida en la que no seas capaz de entender que no vamos a regresar a la normalidad y que hoy es coronavirus, mañana va a ser otra cosa y después puede ser otra cosa, y no vayas haciendo esta conciencia en moverte a la agilidad y a la adaptación al cambio, estás en un grave riesgo como organización e incluso como persona. Entonces, nada más ahí me gustaría reforzar que el nuevo normal todos los días cambia, ya no existe. Mira, Raimundo está escribiendo y qué bueno que ya están interactuando entre ustedes en el chat, eso es muy bueno. Dice, lo único constante en la vida es el cambio. Sí, y lo difícil hoy es que el cambio se aceleró de 10 kilómetros por hora a 2,000 kilómetros por hora. Entonces, va a seguir siendo constante, pero cada vez más rápido. Solamente, Mariana, hablan de generaciones y yo les diría... Es la última pregunta, con esa vamos a cerrar, Sergio, porque estamos agotando el tiempo y no me quiero consumir. Más. La disponibilidad. Bien. Aquí habla de 2 tipos de generaciones, yo te diría, ya puede haber hasta 4. Millennials, Centennials, X, Baby Boomers, ya hay hasta 4 y ya hablan de los Pandemials y ya es una locura todo lo que están hablando. Entonces imagínense, por ejemplo, hoy, mis hijas de 10 y de 14 años que están todo haciendo online, en 3 meses aprendieron a vivir totalmente online. Tomar clases, aprender, estudiar, clases de español, clases de inglés, hacer presentaciones, todo. Todos esos cambios han ido dándose, como a ellos les pasó esto, a cada una de las generaciones anteriores les pasó algo. ¿Cómo puedes lograr interactuar con todas las generaciones? Y aquí viene el desafío que yo les decía, entender a cada una de ellas y darle a cada persona lo que necesita. Es difícil y por eso ahorita el management es personalizado. No puedes hablar igual con un baby boomer que con un millennial. Sus objetivos y sus aspiraciones son totalmente diferentes y no las vas a poder cambiar. Lo primero que tienes que hacer es entender las diferencias y trabajar en las coincidencias para que puedas ser un líder efectivo. Entonces, ¿es un gran desafío las generaciones? Sí. Y el modelo de gestión centrada en las personas precisamente te ayuda con eso. Y ahí tiene mucho que ver con entender, uno, las creencias de las diferentes generaciones, esa parte es importante, Sergio, o sea, el cómo empezar a entenderlos es identificar qué creencias tienen, tanto potenciadoras como limitantes, y cuáles son las herramientas
herramientas que ellos, pero nosotros en nuestros talleres en temas generacionales, es por ejemplo para los baby boomers el hacer carrera en una organización, el llegar a jubilarte, era la meta. Para las generaciones actuales, a nivel legal en México, ya ni siquiera tenemos derecho a eso. O sea, la realidad es que no vas a llegar a jubilarte, no vas a tener una pensión. Entonces eso no te motiva. ¿Qué te motiva? El impacto de tus acciones. ¿Qué es lo que le vas a dejar al mundo con lo que estás haciendo? En la medida en la que podamos entender que nuestros motivadores y nuestras creencias son diferentes, podemos hacer congeniar a las generaciones y que también entre ellas sean conscientes, porque a veces como líder o como la parte que hace la gestión de la organización o el área de recursos humanos, lo podemos entender y tener estrategias diferentes, pero entre ellos no son conscientes de eso y entonces no se permite la colaboración. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo su participación, no queremos quitarles mucho más. Por lo tanto, creo que podemos dejar el Kahoot para la próxima ocasión. Les agradecemos muchísima su atención. Sergio, no sé si te quieras despedir de nuestros participantes una vez más. No, de nuevo, nada más, muchas gracias a todos. La verdad es que gusto tenerlos aquí. Nuestra intención, como lo dijimos desde el principio, es compartir conocimiento para ayudarlos a que sus empresas salgan adelante. Lo estamos haciendo sin costo. Tuvimos un permiso de nuestro socio en Suiza para esto y es precisamente para que lo aprovechen. Cualquier duda estamos disponibles. Ayúdenos compartiendo, haciendo comentarios en nuestras redes, que estamos para seguirlos ayudando y nos vemos en 2 semanas. Así es, muchísimas gracias a todos por su atención. Les recordamos que el próximo webinar de la serie de secretos para navegar en tiempos turbulentos va a tener que ver con la competencia de resiliencia, donde vamos a hablar de propósito, colaboración y relaciones interpersonales efectivas. Entonces, los esperamos, es el 28 de mayo. Les recuerdo que este video está siendo grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Por si lo quieren recomendar, les pido que nos den oportunidad, a más tardar el día de mañana está en línea y que puedan entrar. También ahí están el resto de los videos de los webinars anteriores. También están en Facebook porque los hemos estado transmitiendo por Facebook Live y están ahí grabados también en Facebook. Les pido que nos den sus comentarios, les recuerdo que somos abiertos a la retroalimentación, así que díganos qué les gusta, qué podemos mejorar y qué temas les gustaría saber o conocer a través de Facebook, LinkedIn, YouTube y nuestra página web. Muchas gracias por su atención y nos vemos el 28 de mayo en el próximo webinar.